aplicaciones de la segunda ley de Newton. Entonces, recordando que me establece la segunda ley de Newton, me relaciona la fuerza. Y me la establece como la derivada de quién? De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Recordando que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, entonces sería derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa es constante, sale de la derivada y me queda la derivada igual, pues fuerza igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces podemos concluir que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero quiero que tengan presente que la segunda ley de Newton lo que establece es que la fuerza es la derivada de quién? De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que en consecuencia me da igual a masa por aceleración. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo fuerzas? Pues muy fácil. Me piden cuál es la fuerza que se le debe aplicar al cuerpo para que su aceleración sea de 2 metros por segundo cuadrado, sabiendo que su masa es de 15 kilogramos. Pues apliquemos la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, la masa es de 15 kilogramos por 2 metros por segundo cuadrado, que es su aceleración, obtengo una fuerza de 30 newton. Quiere decir entonces que se necesita aplicarle una fuerza de 30 newton para que se produzcan estas características. Ahora, me piden, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo sabiendo que se le aplica una fuerza de 200 newton y su masa es de 10 kilogramos? Pues entonces, de la misma relación, entonces voy a despejar aquí en aceleración, entonces la masa pasa a dividir. Obtengo que aceleración igual a fuerza sobre masa. La fuerza de 200 newton, la masa de 10 kilogramos, obtengo una aceleración de 200 metros por segundo, de 20 metros por segundo cuadrado. Por último, si me piden la masa, ¿cuál es la masa del cuerpo que al aplicarle una fuerza de 50 newton se acelera a 10 metros por segundo cuadrado? Entonces, de aquí despejamos la masa, igual a fuerza sobre área, reemplazo, fuerza 50 newton, aceleración, perdón, 10 metros por segundo cuadrado, y la masa me va a dar en kilogramos. Ahora, me pide entonces, ahora vamos para un plano inclinado, y vamos a colocar unas poleas. Me dicen que la masa 1 es de 120 kilogramos, que la masa 2 es de 50 kilogramos, y que el ángulo θ, el ángulo de inclinación de la rampa es de 50 grados. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos determinar es el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo, valga la redundancia. Entonces, primero recordemos que cuando yo tengo ángulos cuyos lados son perpendiculares respectivamente, son ángulos congruentes, me explico. Miren, este ángulo, este lado es perpendicular a este, y este lado es perpendicular a este, entonces puedo concluir que el ángulo θ es igual a este ángulo de acá. Siempre θ va a ser el ángulo que forma la normal. Miren, acá siempre este peso se va a descomponer en una fuerza que es paralela al movimiento y otra fuerza, que es paralela a la superficie, y otra fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la que va a producir movimiento en este caso? La que es paralela. La que es perpendicular me va a producir fricción, pero en este ejercicio, en especial, vamos a asumir que es una superficie lisa. Quiere decir en ese caso que la fricción vale, pues es teórico, o sea, siempre va a haber fricción. Lo que podemos decir es que tiende a cero, que es muy pequeña, que es muy bajita esa fricción. Muy bien. Entonces, recuerden siempre, vamos para acá, que esa normal es la perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros tenemos el cuerpo acá y hay un peso, la normal va a ser hacia arriba. En este caso se movería el cuerpo. No porque se equilibran las fuerzas. Pero mírenlo por acá. Tengo un peso. Ese peso se va a descomponer en una normal y en una paralela en ese punto a la superficie. O sea, tangencial a la superficie. ¿Quién va a producir el movimiento? La que es tangencial a la superficie. La otra, aquí me va a producir es una ¿qué? Una normal. O sea, esta fuerza lo que va a producir es una reacción sobre la superficie, una normal. La que aquí produce el movimiento es la fuerza tangencial. Ahora devolvámonos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. ¿Listo? De M1. Lo voy a pasar por acá. M1. La primera fuerza, ¿cuál es? El peso. Esa es la fuerza que le aplica a todos los cuerpos. ¿Listo? Entonces, va a ver,
una paralela a la superficie y una perpendicular. Pues se va a descomponer esa fuerza en una paralela a la superficie y otra perpendicular. El ángulo siempre, devolvámoslo, mira, aquí me dicen que el ángulo es de 50. Listo. ¿Quién lo va a tener? El que está con la componente perpendicular a la superficie, siempre. Listo. Entonces en este caso este es el ángulo de 50. Entonces una componente va a ser con seno, otra con coseno. ¿Cuál es la componente con coseno? La que tenga el ángulo. Entonces en este caso vamos a encontrar, entonces, primero debo determinar la fuerza. ¿Cómo calculo yo el peso? Hay que multiplicar siempre ¿qué? La masa por la gravedad. En este caso es 9,82. Entonces, si teníamos una masa de 120 kilogramos, lo debemos multiplicar por ¿cuánto? Por 9,82 y obtenemos 1178,4. Este ya es el peso del cuerpo. La componente, ¿cómo sería? Como esta tiene el ángulo, es con coseno. Y la otra es con seno. ¿Listo? Entonces ya tenemos las fuerzas, las componentes de la fuerza del peso. ¿Qué otra fuerza hay? Miren acá en el sistema. La tensión del cable. Entonces, listo. Debo ir a M2 para hacer otro diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo el M2. Hay un peso hacia abajo. Siempre es en dirección hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo yo ese peso 2? 50 por ¿cuánto? Y me da 491 newton. Y hay una tensión del cable, lógicamente. ¿Cuánto se va a tensionar el cable? Lo que pese. Entonces aquí obtengo que la tensión es 491 newton. Listo. Esa es la fuerza que tenemos acá. Entonces va a haber una fuerza en esta dirección que me la produce la componente del peso. Y va a haber otra fuerza hacia arriba que me la va a producir la tensión del cable. ¿Que cuánto es? 491 newton. Entonces mire, nosotros, a mí me pidieron determine la aceleración de esos bloques. Entonces debo primero calcular su fuerza resultante para poderlo determinar. Entonces la fuerza resultante, ¿cómo va a ser? Para ello siempre debes determinar para dónde se va a mover. En este caso, ¿para dónde esperamos que se mueva M1? Venga para acá. Que baje, pues, o que se vea aquí, no es necesario pues tan cerquita. Que baje o que suba. M1, listo. Por las condiciones de 120 y 50, observamos que M1 va a bajar, ¿cierto? Muy bien, entonces para donde se mueva, asuma lo positivo. Si usted, por ejemplo, en un sistema lo determina en una dirección y a lo último le da como resultado una aceleración negativa, ¿qué ocurrió? Que determinó en el sentido que no contrario. Entonces hay que volver a hacer el análisis para que le dé siempre la aceleración positiva. Entonces, en este caso, para no tener errores, utilizamos masas que sí tengan una diferencia, que se evidencie la diferencia para determinar en qué dirección. Entonces, vamos a asumir positivos ¿para dónde? ¿Los que qué? Los que bajen. Entonces, de acá, mire, voy a asumir esta fuerza positiva y esta fuerza negativa. Quiere decir que el cuerpo se va a mover hacia abajo. Si es correcto, la aceleración me debe dar positiva. En caso contrario, debo volver a cambiar el planteamiento. Entonces, veamos acá, fuerza resultante. Miren, las fuerzas van a ser 1178,4, seno de 50 y 491. Sino que esta va a ser positiva y esta negativa. Valor acá. La fuerza resultante, 1178,4, seno de 50 menos 491. O pero, yo tengo una fuerza resultante de 411,7 newton. Ya tengo la fuerza resultante, ahora ya puedo hallar la aceleración. Dividiendo su fuerza resultante con la masa. Ahora volvamos. ¿Cuál es la masa que estamos analizando? ¿La 2 o la 1? La 1. Entonces, debe ser la masa que está sobre la superficie, ahora sí. Sobre la masa 1, que es de 120 kilogramos. Opero y me da 3,43. Como estamos hablando de aceleraciones, ¿qué unidades tiene? Metros por segundo cuadrado. ¿Me hice entender, mis queridos educantes? Sí.